Dos, tres. Buenas noches con todos los que están visualizando esta entrevista. El día de hoy nos encontramos con Elmer Caro, quien es un especialista, analista en la cooperativa Santo Cristo de Bagazán. Muchas gracias, Elmer, por concedernos esta entrevista. Muy buenas noches, Anita. Listo. Sin más preámbulos, vamos a pasar a las preguntas. La primera de ellas es, ¿qué opina acerca de cómo las MIPES manejan sus finanzas? Usted de que está día a día quizás en contacto, viendo cómo es este funcionamiento, ¿no? Ya, bueno, de acuerdo, digamos, a la experiencia que tengo trabajando netamente con las MIPES, que son las microempresas y pequeñas empresas, bueno, en el principal manejo que ellos hacen, digamos, buscan crear o formar una empresa o un negocio del cual les tenga que brindar una utilidad. Lo que muchos les falta, digamos, es una planeación, una dirección y un buen control para poder, digamos, salir adelante con En el tema una empresa. financiero. Claro, y dígame, ¿qué considera usted que no hacen las MIPES que las lleva a fracasar financieramente? Lo principal, tener, digamos, una planificación para poder, digamos, tener, digamos, diseñado lo que tienen que hacer con su negocio, con la actividad, con el servicio o con la extracción a la actividad que se dediquen. No tienen una planificación, no llevan, digamos, un estudio de mercado, no hacen. Simplemente, digamos, si el vecino tiene un negocio, ven que vende, tiene la acogida, van a poner algo similar sin conocer cuál es el mercado, a quiénes deben de llegar, a quiénes deben ofertar y cuáles son, digamos, las dificultades que tienen que enfrentar. O sea que usted considera que básicamente los negocios se plantean simplemente de acuerdo a las tendencias que ve en su entorno. Eh, Definitivamente. eh, Entiendo. Bien, y dígame, ¿cuáles son los problemas financieros más comunes que quizás usted ha podido presentir que enfrentan las MIPES? ¿Y cuál es el que más influye respecto al éxito o al fracaso en las empresas? Bueno, uno es, digamos, de que no hacen un estudio de mercado, generan, digamos, una unidad económica, una unidad de negocio, bien persona natural o persona jurídica, y lo que hacen es, no llevan un manejo, no llevan un buen control de lo que es la administración, con una debida organización o una planificación. ¿Qué es lo que hacen? Digamos, la mayoría, digamos, inicia el negocio, viven no solo de las ganancias, muchas de las veces, digamos, gastan todas las ganancias y van a comenzar a tocar el capital que invirtieron para dicho negocio. Mm. Entonces, ¿a qué conlleva, digamos, de lo que les falta una planificación, una buena organización, tener, digamos, una buena contabilidad quizás en muchas de las empresas? ¿Para qué? Para que puedan en algún rato de repente ser beneficiados por un crédito, recibir un apalancamiento para poder, digamos, mejorar o poder complementar algún negocio, alguna venta que se presente en el momento. Entonces, muchas de las veces, digamos, invierten todo el capital, van queriendo sobrevivir con ese mismo ingreso. No lo ven como un ingreso adicional a lo que ya van teniendo. Claro, o sea, Entonces, ese es uno de los problemas. o sea, usted básicamente nos menciona de que existe una combinación de las cuentas personales con las cuentas financieras Claro, no del tienen, negocio, digamos, ¿no? una organización, llevan, digamos, un debido control, no llevan, digamos, una contabilidad de lo que es lo personal con Con lo lo que que es es. el negocio, porque en Claro, este caso, digamos, el negocio debería ser, digamos, un ingreso completamente adicional de que es netamente del negocio y otro ser tu ingreso para tu sobrevivencia, gastos claro. particulares, gastos personales.
Bien, ¿qué data del mercado usted considera que puede ser relevante para entender los problemas financieros de las MIPES? Bueno, creo que en eso lo que podría ver, digamos, son los diagnósticos de mercado, el nicho de mercado digamos, hacer una evaluación o un estudio a la competencia, digamos, en función al negocio que quieres tú ver. Ver, digamos, si tú propones, por ejemplo, poner una farmacia, ver, digamos, a qué punto o en qué situaciones, cuáles son, digamos, su punto principal de ese negocio que vas a poner. Sus fortalezas, básicamente. Claro, sí. Bien, ¿considera que el principal problema financiero que tienen las MIPES tiene más que ver con el financiamiento o las decisiones de inversión o el capital de trabajo que manejan? Muchas de las veces creo que más influencia tiene lo que es las decisiones que tome el inversionista. Porque te pongo un ejemplo claro. Si tú entras con un negocio, al frente tienes tu competencia, vas a querer, digamos, muchas de las veces competir con ellos. ¿Qué es lo que vas a hacer? Vas a de repente bajar tus precios, bajar tus márgenes de rentabilidad, de ganancia, y no vas a medir, digamos, cuáles son las consecuencias que te está llevando digamos, ese margen de rentabilidad que deberías de tener. Entonces, ¿qué es Mm. lo que vas a hacer? Vas a pedir a una entidad financiera que te abastezca un préstamo, te facilite un préstamo, pero ¿qué significa eso? De que tú ya estás comprometiendo todas tus ganancias para pagos de intereses del crédito. ¿Ah? Claro. Entonces, básicamente no existe una buena decisión de estrategia cuando las empresas entran al mercado. Sí, Básicamente, definitivamente, digamos, por competir, por tener más ventas, digamos, van para a abarcar comenzar el a bajar el mercado. precio, a hacer una competencia de repente desleal y donde les va a llevar a fracaso muchas de las veces. Claro, sí, tiene razón. Y dígame, ¿cuál es la solución más frecuente que suelen aplicar las MIPES a estos problemas y qué piensa usted al respecto? La solución más práctica que hacen es agarrar y buscar, digamos, un financiamiento de un Extra, crédito. Lo que van a extra, buscar aparte. es, digamos, un apalancamiento. ¿Para qué? Para subsanar, digamos, y poder, digamos, de repente incrementar el capital que tienen, pero lo que están haciendo, digamos, muchas de las veces, digamos, comprometiendo esas utilidades que tienen para pagos de intereses. O sea que existe una sobredeuda por parte de las empresas, de las MIPES. Sí, definitivamente muchas de las entidades financieras también que lo que hacen es buscar, digamos, dónde colocar ellos sus préstamos. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Buscan a los pequeños negocios donde les sobrecargan de deudas y al final, digamos, ya no están haciendo un buen manejo, sino todo lo que hace el negociante, la empresa, el negocio, va a ser, digamos, netamente pago de deudas, Pago de de deudas. préstamos. Y ya no existe una rentabilidad. ¿Qué opina usted al respecto? ¿Considera que esa es la mejor salida para las MIPES? No, definitivamente, digamos, la mejor salida es de que ellos deberían de tener, digamos, una buena organización, una buena planificación. ¿Para qué? Para que si tú, digamos, planificas todas tus actividades, tienes, digamos, una buena organización, vas a saber, digamos, poder manejar, vas a saber, digamos, saber controlar cuáles son tus actividades, cuáles son tus rentabilidades, tus utilidades que vas teniendo mes a mes, tener una buena contabilidad para que, digamos, en base a eso tú quieras, digamos, un crédito también fácil te puedan otorgar, de repente puedas adquirir a los créditos con las mejores tasas, porque cuando tú estás, digamos, como son las microempresas, mayormente son informales, que lo que hacen las entidades financieras, te van a otorgar créditos a tasas muy elevadas. ¿Por Mm, qué? Porque son, digamos, negocios que muchas de las veces no son muy estables. Entonces, es alto riesgosos, riesgo para la básicamente. entidad financiera, por lo mismo que te van a cobrar alto interés. Claro, suelen ser muy riesgosos. Y dígame, ¿qué oportunidades y mejoras cree usted que se requieren en el sector para aumentar la supervivencia de las MIPES?
ya que, como usted menciona, muchas de ellas fracasan, cierran o muchas veces el Estado tiende a suprimirlas, ¿no? Entonces, ¿qué oportunidades y mejoras se podrían realizar? O de repente, si es que ya se han implementado y usted considera de que deben ser extendidas. Bueno, lo que yo, a mi parecer, vería, digamos, lo que necesitaríamos es, o muchas de las empresas, muchos de los negocios necesitarían, es un apoyo por parte del Estado, una capacitación, de repente un aporte, digamos, a cómo manejar, cómo poder enfrentar esas dificultades, cómo saber, digamos, sobresalir en esas muchos de los bajones, muchos de los problemas que tienen las empresas, pero lastimosamente, digamos, el gobierno no hace nada por apoyar a las micros y pequeñas empresas, que lo que hace es más bien apretarles con el impuesto, ver muchas veces ahí ajustándolos, digamos, cada vez si no pagas el impuesto te cierra el negocio. Claro. Entonces, lo que debería de haber es, digamos, una buena capacitación, un fortalecimiento para el emprendedor, para la persona que emprende, digamos, de que le pueda dar una capacitación, de que pueda entender cuáles son las dificultades que se enfrentan. Claro, y si esta capacitación de repente, claro, para que sea dada por parte del Estado, quizás es un poco difícil, ¿no? Por cómo está la coyuntura y de acuerdo a cómo también el Estado se comporta frente a las MIPES. ¿Usted considera de repente de que sería viable si es que una empresa privada da este tipo de capacitaciones, sea financieras, contables, a los microemprendedores? ¿Qué tan beneficioso o qué tanto marcaría la diferencia? ¿Cómo usted cree que considera si funcionaría básicamente, si es que lo Bueno, hace una empresa privada? claro, sí, digamos, hay algunas entidades financieras que también sí dan estas capacitaciones, estas charlas. Bueno, en lo que es en la entidad, la cooperativa Santo Cristo de Bagazán, años anteriores, antes de la pandemia, había estas capacitaciones, brindaba, digamos, información, contrataba especialistas en el mercado para poder, digamos, brindar a público en general acerca de cómo manejar sus finanzas, cómo salir adelante, cómo tener, digamos, una buena organización, de todo eso, ¿no? Entonces, ¿y para qué? En la experiencia que he tenido, digamos, las capacitaciones, así como entidades privadas que le dan, hay bastante acogida, bastante gente que sí participa y participa, digamos, y ve, muestra, da a conocer sus, sus vivencias que ha tenido, sus experiencias en Claro. estas, en, Y en genera estos. resultados esas capacitaciones de algún modo. Claro, les ayuda en mucho. Y sé que si seguiría dándose, yo sé que seguiría apoyando a muchas de las personas que a veces, digamos, no estamos preparadas, simplemente, digamos, tenemos la necesidad y ya creamos el negocio y esperamos de que solo tenga que andar. Mm. Pues sí, tiene muchísima razón. Muchísimas gracias por su tiempo, señor Elmer. Se le agradece muchísimo. Bueno, esta entrevista será realizada y será utilizada solamente para fines académicos. Muchísimas gracias. Gracias a ti.